Eclesiástico capítulo 2. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón y sufre con paciencia, y no te inquietes cuando persiste la adversidad. Únete a Él y no te separes, para que seas enaltecido al final de tu vida. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Mantén ánimo grande en los reveses humillantes, porque el oro se prueba en el fuego y los elegidos en la fragua de la humillación. En la enfermedad y en la pobreza ten confianza en Él. Confía en Él y te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia, y no os desviéis para no caer. Los que teméis al Señor, tened fe en Él, y no os faltará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad sus beneficios. Tanto la felicidad eterna como la misericordia, porque su recompensa es un don eterno con gozo. Los que teméis al Señor, amadle, y se iluminarán vuestros corazones. Fijaos en las generaciones pasadas y aprended. ¿Quién confió en el Señor y quedó avergonzado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue atendido? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de tribulación, y es protector de todos los que le buscan de verdad. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Marcos. Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán, y una vez muerto, después de 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos sobre quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, hágase el último y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo: quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Mis hermanos, el capítulo 2 del libro Eclesiástico es el que hemos escuchado, bueno, una porción de él hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Yo ante todo quiero recordar que si tú tienes noticia de este libro de la Biblia, por favor, alégrate y por favor dale gracias a Dios y a nuestra Santa Iglesia Católica. Porque sucede que hay muchos cristianos no católicos que han sido privados de este libro. En efecto, las Biblias protestantes, por ejemplo la Reina Valera, no tienen este libro de la Biblia. Las Biblias protestantes tienen 66 libros, mientras que la Biblia católica tiene
la plenitud de la revelación en 73 libros. O sea que hay 7 libros que están faltando en la Biblia protestante. Y uno de esos libros que falta es este libro del eclesiástico o el libro eclesiástico. ¿Por qué falta este libro? Realmente por una decisión caprichosa de un hombre llamado Martín Lutero. Lutero dio origen a lo que se llama la Reforma Protestante. Ciertamente, el mundo que conoció Lutero y la iglesia que conoció Lutero podían producir y produjeron grandes decepciones en muchos corazones. Era un tiempo políticamente hablando muy convulso, muy tenso, y podemos decir que una buena parte de los pastores de nuestra Santa Iglesia Católica, incluyendo papas de aquella época, dejaban muchísimo que desear. Es la época en la que lamentablemente debemos recordar algunos papas muy corruptos y debemos recordar también papas que parecían tener un interés muy grande por las cosas de este mundo, olvidando las frases y la enseñanza misma de Cristo. De modo que es humanamente explicable que Martín Lutero quisiera distanciarse de la Iglesia Católica y quisiera distanciarse sobre todo de esos pastores. Eso se puede entender humanamente, se puede explicar, pero creo que no necesariamente se puede justificar. Creo que nosotros más bien podemos decir que los pecados de la Iglesia tienen que movernos a conversión y no tienen que empujarnos en la línea del capricho. Fundar mi propia iglesia no es la manera de servir a Jesucristo. Tampoco era quizás lo que quería Lutero, pero fue en la práctica lo que terminó haciendo, porque al romper la obediencia con Roma, pues en vez de ayudar a lo que hubiera podido ser una reforma saludable, lo que hizo fue producir una división de donde han salido innumerables sectas protestantes. Y pues en ese camino, no teniendo una autoridad frente a la cual pudiera responder o con la cual pudiera resolver sus dudas, pues Lutero echó sobre sí mismo una cantidad de decisiones como esta de cuáles eran los libros de la Biblia, de modo que el criterio suyo fue el que se impuso y él consideró que tenían más autoridad aquellos judíos de los primeros siglos de nuestra era, de la era cristiana, que esos judíos tenían más autoridad que la Iglesia Católica en comunión con el Papa. Fíjate hasta dónde se puede llegar. Entonces, como algunos judíos no consideraban como libros canónicos, como libros inspirados, por ejemplo, a los Macabeos, o algunas partes del libro de Esther o del libro de Daniel, o este libro, el libro eclesiástico, como no lo consideraban un libro inspirado, entonces Lutero tomó ese criterio y dijo que si ellos no consideraban inspirado ese libro, entonces es que ese libro no era inspirado. O sea, él siguió un criterio judío, básicamente, no siguió un criterio cristiano. Y de ese capricho depende que las Biblias protestantes sean incompletas. Bueno, durante estos días vamos a leer algunos pasajes de ese libro eclesiástico, y a medida que lo vamos saboreando y lo vamos aprovechando, no dejemos de pensar en cuán deseable es la unidad entre los cristianos, sanar estas divisiones, dejar atrás tantas cosas y recuperar la unidad del cuerpo de Cristo. Que eso, sin embargo, no aplace el gusto y el provecho que podamos sacar de una lectura tan deliciosa como es este libro. El libro de Ben Sirá se le llama también el libro Sirácida, el libro eclesiástico. Que Dios nos bendiga.